La relación de la Argentina con el Paraguay, y específicamente de Corrientes con el Paraguay en el siglo XIX, ha sido muy intensa, tal como ya hemos hablado en otros programas. En esta oportunidad nos abocaremos a la guerra argentina-paraguaya, que duró poco tiempo, en el año 1849. Ya anteriormente nos referimos a otra guerra en 1832 a 1834, en donde Corrientes se enfrenta al Paraguay, pero en aquella oportunidad era contra el Paraguay de Gaspar Rodríguez de Francia, y gobernaba la provincia Pedro Ferré. Pero el conflicto va a ser el mismo que esta guerra de 1849. Se reedita, digamos. Porque los problemas no se solucionaron. Y el gran problema era ese espacio territorial del norte de la Guapeí, en ese triángulo, casi triángulo, ese espacio geográfico que forma entre la Guapeí, el Paraná y el Uruguay. Ese territorio que adquiría gran dimensión, gran valor. Y en ese ámbito era otro momento, eran unos años posteriores. Otras autoridades, el Paraguay con Carlos Antonio López ya, y Corrientes gobernada por Benjamín Virasoro. En Corrientes, desde luego, la sucesión de gobernación era una constante, permanentemente se cambiaban los gobernadores. En cambio, en la vida institucional del Paraguay, eso ha sido más estático. La condición de gobierno del Paraguay desde Francia, pasando por Carlos Antonio López y posteriormente con Francisco Solano López, era un sistema dictatorial, en donde todo pasaba por la mano férrea del Poder Ejecutivo, que decidía sobre cuestiones legislativas y muchas veces sobre cuestiones judiciales también. Pero eso es otra historia. Acá hoy nos convoca una guerra muy particular y muy específica, en el cual se seguía disputando ese espacio territorial. En 1848, Carlos Antonio López decide ocupar la isla Apipé, desterrar a los correntinos obrajeros que estaban extrayendo madera en esa isla y fortifica la isla de Apipé, de Yacyretá. Estas dos islas, Apipé y Yacyretá, como sabemos, son las dos islas más importantes del Paraná Superior. Un lugar estratégico para controlar la navegación. Decide Carlos Antonio López llevar adelante un proceso de ocupación de espacio nuevamente de aquellos territorios que hablábamos hace unos minutos. Esos territorios decide López ocupar y mandar un ejército. Y en 1849 mueve una columna paraguaya a mando de un general, de una alta autoridad militar austrohúngaro de apellido Wisner, que estaba bajo el mando de Carlos Antonio López y va a ocupar ese espacio territorial hasta el punto del Hormiguero, donde hoy conocemos como Santo Tomé. Toman las puntas del Aguapeí y a partir de ahí logra el primer objetivo para López, que va a ser la intercomunicación que López quería con el Brasil. Como todos sabemos, para López estaba vedada la navegación del río Paraná por parte de las provincias confederadas y específicamente por parte de Buenos Aires. Por lo tanto, López necesitaba un salvoconducto para sacar sus mercaderías y veía como esta salida terrestre por parte del Río Grande del Brasil, lo cual comenzó a tener sus frutos. Entonces, veía en este movimiento estratégico militar por parte de López tomar ese territorio para garantizar su comercio exterior. Wisner toma Hormiguero, lo que hoy es Santo Tomé, toma la parte del Aguapeí y garantiza ese canal de comunicación entre Paraguay y Río Grande. Por desavenencias, no pudo avanzar más este general austrohúngaro y López va a cambiar la jefatura militar y lo va a colocar por primera vez al mando de un ejército a su hijo Francisco Solano López, que con el mismo ejército va a avanzar
y va a ocupar hasta las cercanías de La Cruz. Ahí va a fortalecer el Paraguay todo ese espacio territorial, pero Corrientes no va a quedar al margen de eso. Benjamín Virasoro establecerá un comando militar en la ciudad, en el pueblo de San Roque, y su hermano, Miguel Virasoro, se hará cargo del hostigamiento permanente que las tropas correntinas harán a las tropas paraguayas. Desde luego que Carlos Antonio López declaró formalmente la guerra a la Confederación. Rosas, que en aquel momento tenía a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, envía ayuda, se fortalece un ejército en Entre Ríos y comenzó a avanzar para, reprimir el ejército paraguayo. De todas maneras, de fines de 1848, con la ocupación de Apipé, y a mediados de 1849, fue el ejército correntino, a través de la comandancia de Miguel Virasoro, hermano del gobernador, que tuvo una estrategia muy particular, de hostigar, no dar batalla abierta, porque el número y la capacidad del ejército paraguayo era superior, pero sí permanentemente fue hostigando como ataques de guerrilla, molestando al ejército paraguayo. Con el tiempo, el ejército paraguayo no pudo resistir estos inconvenientes que le puso el ejército correntino, y el ejército que venía de Entre Ríos estaba demorado y realmente llegó siempre con bastante, bastante demora en el tiempo, lo cual no tuvo una mayor participación. La participación, en gran medida la tuvo por parte del ejército de Miguel Virasoro. Para finalizar el año 1849, el ejército paraguayo no vio con buenos frutos lo que había logrado en aquellos meses y comenzó una retirada. Se retira del territorio del Aguapeí, que nuevamente era el territorio en disputa, que era el salvoconducto, insisto, para llegar al Brasil desde el Paraguay, pero va a seguir consolidándose en la trinchera de San José, actualmente Posadas y antiguamente Candelaria, y toma posesión el Paraguay después del 49, en Tranquera de Loreto, Isla Pipé e Isla Yacyretá. Y esta situación de ocupación, de posesión de estas tierras paraguayas a la vera del río Paraná se va a mantener inamovible hasta la guerra de 1864-1870, que va a ser la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Misiones no tenía ninguna organización, era simplemente un espacio en disputa, disputa con el Paraguay, con Corrientes, con el propio Brasil, y esto llevaba a esta conflictividad, al ser un espacio entre tres poderes políticos, y ese espacio era como requerido, porque estratégicamente era importante para los tres actores. Esta guerra a la que hace referencia de 1849 se circunscribe a esa zona. No sucedieron enfrentamientos bélicos en la zona de Paso de la Patria, ¿eso fue posterior? Correcto, solamente, primero es una guerra muy corta, si bien hay una guerra declarada por parte del Paraguay, por parte del presidente Carlos Antonio López, es una guerra muy corta, insisto, se inicia con la ocupación de la isla Pipé en el 48, mediados del 48, y en el 49, 1849, toma intensidad cuando el ejército paraguayo con sus columnas importantes cruzan el Paraná y toman posesión en las cercanías del Aguapeí. Y ahí se desarrollan los acontecimientos. Ahí es el punto de belicidad, donde la cuestión de la guerra se desarrolla y perdura solamente en ese marco territorial. ¿Por qué? Por el poco tiempo que esto perduró y porque los primeros resultados no fueron óptimos para el ejército paraguayo. Dicho de otra manera, el ejército de Corrientes fue el único contenedor para poder resistir la avanzada paraguaya.
Por supuesto, con pocos recursos, pero con mucha valentía y coraje.